Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí continuamos con esta transmisión de hoy miércoles, ¿qué es? 6 de marzo, perdón. Andamos aquí platicando de todo, pero bueno, miércoles 6 de marzo de 2019, iniciamos con nuestro programa de proyectos de vida financiera, ¿en qué pasará mañana? Ahorita nuevamente en qué pasará mañana regresamos a nuestro programa de pensiones, aquí con nuestro amigo José Luis García, que es especialista en este tema. Y hoy, hablando de especialistas, fíjense el tema que eligió, que es mitos y realidades sobre las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto sale a colación porque me platicaba ahorita antes de entrar a cámaras que a veces la gente que sabe da por hecho que todo mundo lo sabe, pero ese es pues a lo mejor es un defecto de la comunicación, pero también es a veces como una falta de visión de nosotros mismos, de no prever esta situación. Pero pues llega un momento en el que sí se tiene esa conciencia y entonces se empieza a corregir. Y es el caso ahorita de este tema del día de hoy, que José Luis se ha dado cuenta de que pues muchas veces se ha caído en ese supuesto, ¿no? Y esto retrasa, más que impide, retrasa la comunicación y la información. Y entonces esto pues a final de cuentas pues cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y pues son pérdidas que pues a nadie nos conviene y a nadie le sirven de nada, ¿no? A lo mejor una experiencia, pero pues lo mejor sería evitarla, ¿no? Y bueno, pues José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien. Y efectivamente, de hecho, la selección del tema de este día fue básicamente porque muchas veces perdemos la perspectiva de que si nosotros nos hacemos expertos o tenemos la suficiente conocimiento de algún tema, damos por asentado que la gran mayoría de la gente lo debe de saber, y eso es totalmente erróneo. De hecho, el que nosotros tengamos ya el pleno conocimiento de un tema no significa que otro también lo debe de tener. Ujú. Ahora bien, en los últimos programas hemos tratado algunos temas que, si bien son genéricos, son un poquito más especializados. Entonces, vamos a rebobinar un poquito toda esta situación, y la idea es empezar a tratar nuevamente algunos puntos que creemos que tenemos que tener en consideración, como qué es realidad y qué es un mito en el aspecto de las pensiones. Oye, pues me parece súper atinado no este tema, sino esta posición tuya, porque es hasta podemos tomarlo como una recapitulación de todo lo que hemos ya platicado aquí acerca de este tema. Y también pensar en que a lo mejor gente nueva se va agregando a estas transmisiones y que pues, empieza y llega con que la ley no es no sé qué, y cuando ellos lo que quieren saber es nada más si una cosa es verdad o mentira, ¿no? Y, y de repente entran y pues ya vamos como muy avanzados en el curso, ¿no? Claro. Entonces, me parece excelente la idea de como recapitular, o como dices tú, pues rebobinar un poquito, ¿no? Y empezar con los conceptos básicos. Y yo creo que, además de eso, yo creo que esta parte de los mitos es lo que más abunda en la sociedad, ¿no? Efectivamente, mira, aquí somos muy dados todos a, si no conocemos o tenemos desconocimiento de cierto tema, preguntarle al amigo, a la familia, al primo, al Ujú. hermano, pensando que ellos tienen una idea más genérica, y no necesariamente. Hay que recordar que, por ejemplo, en el tema de pensiones, al ser un trámite que solamente vamos a hacer una sola vez en la vida, es muy complicado saberlo.
muchas veces nos acercamos a la gente mayor porque a lo mejor ya hicieron el trámite. Si lo consiguieron o no lo consiguieron, nos vamos a ir con la experiencia que tuvieron estas personas. O más bien, te interrumpo, con su experiencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, si no lo consiguieron, todo el mundo va a pensar mal de la ley de pensiones. Sí. O bien, si la consiguieron, pero la pensión fue muy pequeña, también van a hablar mal de la pensión. Es decir, todo el mundo va a siempre estar en desacuerdo. Pero no tomamos en consideración que la misma ley nos ofrece una serie de beneficios y características que debemos de tomar. Ahora bien, no nada más estamos hablando para poderse pensionar de una sola, estamos hablando de 3 leyes. Estamos hablando de la ley del Seguro Social, estamos hablando de la ley del Infonavit y de la ley de las Afores. Independientemente de que las 3 leyes sean completamente distintas, se interrelacionan para que al final de tu etapa laboral puedas acceder a una ayuda económica y además a un servicio médico en un momento dado, ¿no? Sí, entonces, oye, pues es excelente porque fíjate nada más, hablamos de las pensiones, del retiro y todo, pero ahorita nos acaba de otra vez de recapitular, es decir, son tres leyes, ¿no? Entonces uno a veces se va nada más por la pura pensión, ¿no? Y dices, no, bueno, no es solo la pensión. O sea, cuando tenemos cierta edad, pues la salud no es tanto problema, ¿no? Es más bien cuestión de descuidos. Pero a medida que avanza la edad, la salud empieza a ser un problema ya de desgaste natural. Efectivamente, hay que tomar en consideración que nuestro mismo cuerpo se va desgastando y por consiguiente el mantenimiento de nuestro cuerpo va a tener que ser más frecuente. Es como un auto. ¿Sabes qué? Entre más viejo es el coche, más mantenimiento le tienes que dar. Efectivamente. Más vueltas al mecánico. Así es nuestro cuerpo. Y esa es una situación que muchas veces perdemos de la perspectiva. Es decir, ¿sabes qué? Lo primero que hace la gente, por ejemplo, cuando me hablan por teléfono, me mandan un mensaje, es ¿cuánto me va a tocar? Espérame, primero vamos a identificar si tienes derecho, pero además toma en consideración que no nada más es garantizar una ayuda económica, sino también el servicio médico. Entonces, si no logras la pensión, pues tienes la oportunidad de recuperar algo de dinero. Y ahora con la pensión universal, pues ya vas a tener más o menos una ayuda mensual. El problema va a ser cuando se vengan las situaciones médicas. Entonces, si no garantizas también tu servicio médico, aguas. Ahí ya tienes un problema tú y lo peor de todo es que se lo estás heredando a tu familia. Porque obviamente al tú ya no tener un ingreso económico, vas a depender de alguien. Y muchas veces, desafortunadamente, se complica la situación médica. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Muchas veces te tienes que ir a formar o a ver en un momento dado de dónde sacar un remedio natural o alguna situación que no necesariamente te van a ayudar a solucionar tu problema de salud, ¿no? Híjole, qué complicada es esta perspectiva de que en un momento dado no tengamos esa seguridad social o médica, más bien es parte de la seguridad social, pero que no tengamos esa seguridad médica y que yo tenga que estar pues angustiándome desde antes porque no la logré, no la gestioné, no me informé. Entonces yo creo que deberíamos de empezar por ahí, fíjate, por concientizar a la gente sobre la seguridad médica, o esta parte de la seguridad social, ¿no? Que es los servicios médicos, porque tarde o temprano pues, los vamos a requerir. Claro, y además estamos hablando que entre más grande es uno, ya lo hemos tocado muchas veces, nos vamos a hacer, es tal el grado de desgaste que tiene nuestro cuerpo, que nos van a empezar a atacar enfermedades propias de la edad adulto, de la vejez. Recuérdense que en los 50 no había demencia senil, los casos de diabetes eran muy raros.
el Alzheimer tampoco había. Es decir, hay muchas situaciones, o sea, eran muy contados. ¿Y por qué? Porque estas enfermedades básicamente van apegadas a la edad. Y Sí, además, lo peor de todo es de que esas enfermedades necesitan de una serie de consultas y de visitas y de seguimiento en un momento dado de la enfermedad para que no se agraven. fíjate que cuando pues yo nací en el 61, en los 60, en esa época el cáncer de próstata, o sea, no existía. O sea, prácticamente no, ni se nombraba, ni estaba catalogado en ninguna, pues qué puedo decir, tabla de padecimientos, ni en ninguna lista de posibles problemas de salud nacionales o internacionales. No, no existía prácticamente. Y hoy por hoy, bueno, no existía. ¿Por qué? Pues porque la gente vivía 40, 50 años. Efectivamente. Era el promedio, 60 ya cuando ya eran más Ya grandes. se podría considerar una persona demasiado vieja. Sí. En los 60, la persona que tenía 35, 40 años ya era súper adulto. Ya un adulto formado, hecho y derecho, una persona grande. Sí, de hecho, mira, si nos recordamos a lo mejor etapas de nuestra niñez, nosotros tenemos en 50 años, estamos en la década de los 50. Nacimos en los 60. Uh-huh. Estamos hablando de que cuando nosotros estábamos en la primaria, cuando hablabas de una persona vieja, eran los 30 años. Uh-huh. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero yo les cuento mi propia vivencia. A mí me pegó mucho cuando llegué a los 30 años. Entré en una etapa de crisis. De depresión. Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo tenía muy marcada esa situación de que llegar a los 30 años era ser viejo. Ok. Sí, era tu estereotipo, ¿no? Efectivamente. Y en la actualidad, pues una persona de 30 años prácticamente está empezando a vivir. Es cuando en un momento dado van saliendo de la escuela, están empezando a... Oye, pues los becarios llegan a 29 años y son becarios todavía. Uh-huh. ¿Eh? No fue nada, no fue ninguna pedrada, ¿eh? Fue un rocazo directo. Sí, eso es lo que pasaba. Entonces aquí la situación es de que el promedio de vida del mexicano se ha incrementado, afortunadamente, y esto ha sido básicamente por los avances de la medicina, porque nos cuidamos un poquito más. Es decir, toda una serie de situaciones y circunstancias que nos han ayudado a incrementar nuestro promedio de vida. Pero esto también ha traído más problemas que a final de cuentas que a mayor edad, mayor desgaste y obviamente entran en juego otro tipo de enfermedades, ¿no? Que no tenemos considerados en un momento dado. Ahora, lo dramático de esto es, ok, nos van a pegar a nosotros, pero quien se va a hacer responsable en un momento dado es nuestra familia. Uh-huh. Puede ser nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro primo. Y la verdad, esto es un gran problema para que les estamos dejando. Esto es una herencia que se puede decir una herencia maldita. Si no lo prevemos, aguas. Ahí sí hay problema. Y prevenir hay de dos maneras. Que uno sea autosuficiente y tenga los recursos, aunque los administren los familiares, pero que administren mis recursos que yo generé como empresario, por ejemplo, o que yo gestione esa garantía de servicios médicos y que, pues aunque ellos me ayuden, de todos modos no tienen que cargar con eso. Puede ser de esas dos maneras. Pero pues yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuántos están ustedes en el papel de empresarios ya exitosos? A lo mejor tenemos un negocio que es ser empresario, pero ya es un negocio que ya está desarrollado, ya, o sea, ya es productivo ampliamente. Yo creo que estamos muy contados los que, o están, más bien, no estamos, están muy contados los que pueden decir que han llegado a ser empresarios, que ya son empresarios
exitosos, ¿no? Así es. La mayoría estamos de emprendedores o de con un changarrito, y eso no es garantía de que vamos a tener una pues un servicio de salud, por lo menos el básico, el necesario. Así es. Entonces, de esas dos maneras nada más, dejando tú o teniendo tú tus propios recursos, o gestionando esta parte de los servicios médicos a los que todo trabajador en México o todo mexicano tiene derecho. Efectivamente. De hecho, mira, México se caracteriza por cuidar mucho la seguridad social de las personas. Independientemente de que hay dos grandes institutos que nos proporcionan servicios médicos, que es el ISSSTE y el Seguro Social, adicionalmente tiene además clínicas públicas donde toda aquella persona que no tenga derecho a los seguros, al Seguro Social o al ISSSTE, se puede acercar para acceder a algún servicio médico. Pero imagínense, si cuando estamos en el Seguro Social nos quejamos de la cantidad de gente que tenemos que esperar, o el tiempo que tenemos que esperar para poder acceder a un servicio, imagínense cómo está ese tipo de instituciones. Uh-huh. O sea, es lo doble de los ricos. Entonces, si van pensando que el hecho de no haber garantizado una pensión lo podemos subsanar con los otros, sí se puede subsanar, nada más que vayan teniendo en consideración que si en el Seguro Social esperabas 3 horas, en el otro lado vas a tener que esperar 9 horas. O sea, no está muy halagüeña la perspectiva en este caso, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor de lo perdido, pues lo que aparezca, dice por ahí el refrán, pero esa no es la posición que nosotros les estamos invitando. O sea, la de nosotros es, primero, obvio, pues nos gustaría que todos fuéramos emprendedores y luego empresarios exitosos. Pero la otra es también que gestionemos correctamente nuestros pues beneficios sociales, ¿no? Sí, nuestros derechos. Hay que tomar en consideración, como se los hemos platicado, a ver, si yo trabajé y coticé al Seguro Social, empecé a generar un derecho. Y ese derecho lo tengo que defender a capa y espada. Uh-huh. Esa es una situación que nos debe de quedar bien en claro. Ahora bien, ese derecho, ¿cómo puedo yo acceder a él? Pues bien simple, reuniendo los requisitos que te marca la ley. Pero es la totalidad de requisitos, no es de que, oye, yo ya tengo 500 semanas, te felicito, y ya tienes la edad, tienes la conservación de derechos, tienes la FORE seleccionada. Es decir, no es un solo requisito. Tenemos que tomar en consideración que son 4 los requisitos que nos va a pedir la ley en un momento dado. Es el número de semanas que nos va a requerir la ley bajo la cual estemos amparados. Recordando que existen 2 modalidades de ley en el Seguro Social. Uno es Ley 97 y Ley 73. En Ley 73 te van a pedir 500 semanas y en Ley 97 1,250 semanas. ¿Cómo podemos identificar bajo qué ley estamos? Si empezamos a cotizar antes del 1 de julio de 1997, estamos con la ley vieja, que es la Ley 73. Si empezamos a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, estamos en la 97 y no hay de otra. Ok. Bueno, a ver, es que me quedé pensando con lo de los servicios médicos. Podríamos decir que para aclarar los mitos y estas verdades o mentiras de las pensiones del IMSS, lo más importante debiera ser iniciar por una conciencia de los servicios médicos. Mira, más que nada más tomar en consideración los servicios médicos, lo que pasa es de que perdemos toda perspectiva en un momento dado de todos los beneficios que nos trae la ley del Seguro Social, porque como te digo, muchas veces nada más cuidamos el aspecto económico. Ok, y esto es importantísimo porque obviamente de eso vamos a lo mejor a subsistir posteriormente ya en la etapa de vejez. Pero también tenemos
derecho a servicio médico. Ya, si tenemos garantizada la pensión, también tenemos derecho a préstamos anticipados en un momento dado a cuenta de nuestra pensión. Tenemos garantizado en un momento dado, pudiera ser un descuento en lo que sería el servicio funeral. Tenemos garantizado en un momento dado que si llegamos a faltar nosotros siendo los titulares de la cuenta, podemos heredar, si nuestra esposa o nuestra cónyuge o nuestra concubina nos sobrevive, les podemos heredar también nuestra pensión. Si tenemos un hijo con discapacidad, también puede ser acreedor en un momento dado de una ayuda económica por el resto de su vida y además garantizar también el servicio médico. Es decir, es toda una serie de servicios que nunca hemos tomado en consideración. Bueno, fíjense, yo me iba nada más por los servicios médicos, pero creo que hasta yo me quedé corto, ¿no? Entonces, vámonos al corte, que creo que ya nos pasamos unos minutillos. Pero vámonos al corte y regresamos para continuar platicando de esta parte de aclarar verdades y mentiras sobre las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos. Bueno, pues continuamos aquí charlando sobre este tema que, pues estamos como haciendo una recapitulación de lo que comentábamos al principio, ¿no? Sobre las verdades, mentiras, mitos sobre las pensiones del IMSS. Pero bueno, yo quería como ir como por numerándolos, ¿no? Pero yo creo que son bastantes, ¿no? Como para ponernos a numerarlos. Sí, de hecho, mira, aquí la situación hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto tenemos con el programa? Llevamos como para 6 meses, más o menos. Más o menos como... Y en 6 meses no hemos repetido un solo tema. Sí, es cierto. Fíjense que yo no tenía en cuenta ese punto. Y todavía no tocamos toda la totalidad. ¿Por qué? Porque hemos hablado de Afores, hemos hablado de la ley 97, de la ley 73, hemos hablado de la conservación de derechos, hemos hablado de CIEFORES, de mil cosas. Aquí la situación es tan extenso todo esto que en un momento dado es muy complicado realmente conocer absolutamente todo. De alguna manera... a mí se me ha acercado mucha gente que sí ya tiene cierto conocimiento, y caso muy concreto, el día de ayer estuve hablando con una persona que me sorprendió gratamente. Me dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo un año leyendo e informándome, pero ¿sabes qué? Ya me hice bola. Ya me imaginaba que para allá iba. Ya no sé, ya no entiendo en un momento dado en un momento me beneficia esto y qué me perjudica esto. Entonces, rápidamente le di una pequeña plática, breviario cultural. Después de una hora de estar platicando, me dice, bueno, ya me cayeron ahora sí en cada punto lo que me va a beneficiar y qué me puede perjudicar. Pero obviamente eso a mí me hizo entender que si hay personas que se toman el tiempo como para poder informarse
Esta persona se tomó un año y con todo y eso tenía demasiadas dudas. Ahora imagínate la persona que no se ha tomado ni 5 minutos y nada más fue y pregunté al vecino, al amigo, al primo de un primo. Es un Mira, verdadero merequetengue. ese ejemplo que acabas de poner ahorita me iluminó el cerebro, así, la mente. Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes y a los que están aquí en la cabina y en la mesa de controles. A ver, ¿cuántos de ustedes saben, conocen la ley del impuesto sobre la renta? No, ustedes tres, no, pues la contadora fuerza, la contadora, ok. Allá en línea, en el Facebook Live, ¿quién sabe, conoce la ley del impuesto sobre la renta? Pues yo creo que contados, ¿no? Y eso porque son contadores. Pues es exactamente lo mismo. La ley de pensiones es exactamente lo mismo. Es una ciencia casi oculta donde no necesitaríamos un contador, un abogado, un sociólogo, un psiquiatra, un médico para poderle entender a cabalidad. Entonces, necesitamos un asesor en pensiones, como necesitamos un contador para entender la ley del impuesto sobre la renta. Fíjense hasta dónde llegamos en esta conclusión. Sí, de hecho, mira, es muy simple. Yo hago esta analogía. ¿Sabes qué? A mí me llega un requerimiento de la Procuraduría General de la República y primero me voy a asustar. Segundo, lo que voy a hacer es que voy a ir con un abogado para que me asesore y presentarme a ver qué onda, ¿no? Y a lo mejor nada más me están citando para corroborar alguna situación de la calle. Y no necesitaba nada más. Ahora bien, si para ese tipo de temas nos tratamos de asesorar o buscamos a alguien que conozca, imagínense, ¿por qué no hacerlo con un momento dado los recursos y las situaciones que van a estar en nuestra, o más bien que van a verificar y validar en un momento dado nuestra supervivencia en la etapa de retiro, donde en un momento dado estamos hablando de que está de por medio un buen dinero? O sea, podemos hablar de 15,000 pesos o hasta 1,000,000 de pesos, que es lo que estamos ahorrando en la FORE. Estamos hablando del dinero, de la ayuda mensual que vamos a recibir a partir de los 60 años, si nos vamos pensionados a los 60 años, y por el resto de nuestra vida, y que si nosotros llegamos a fallecer y nos sobrevive nuestra esposa o nuestra cónyuge, nuestra concubina, le podemos heredar también esa situación. Es decir, ¿por qué no en un momento dado también asesorarte de una persona que tenga el suficiente conocimiento para que te ayude a entender cuál es la mejor opción? Pero ¿sabes qué, tocayo? Yo creo que la palabra correcta ya no es asesorar, porque nosotros, si nos llega un requerimiento de la Fiscalía General de la República, que ya no es Procuraduría, o del SAT, o del Sistema de Administración Tributario, o sea, no vamos a que nos asesoren, fíjate bien. A que nos solucionen. No, a que nos digan cómo se soluciona el problema. Entonces, yo creo que la palabra asesoría ya quedó rebasada en este momento para el caso de la ley de pensiones, porque independientemente de la fecha o de la edad que yo tenga, o sea, ya tengo que estar actuando. Efectivamente. ¿No? O sea, ya no tengo que estar viendo a ver cuándo lo voy a hacer. No, ya tengo que estarlo haciendo desde hoy. Si somos de la ley 73, pues más. A lo mejor ya hasta se me está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. Pero si somos de la ley 97, justo en esa edad de ellos, o de la mía, o de la que sea, es ya estar actuando. Sí, de hecho, es una situación que muchas veces dejamos de lado. Cuando somos jóvenes, porque pensamos que todavía falta mucho. Cuando somos viejos, porque pensamos que ya es automático. Pues, ¿ya para qué? Ah, bueno, o ya es automático, sí, cierto. Pensamos que ya es automático, pero no sabemos realmente las implicaciones que lleva en un momento dado el dejar todo a la buena de Dios.
Aquí la situación es de que no por tocar, no por contratar una asesoría, se va a solucionar todo. Yo lo que les comento muchas veces es, ¿sabes qué? Para poder, si tú ya dejaste de cotizar durante un X tiempo, el simple hecho de poder renovar o reactivar tus derechos y poder lograr una pensión, muchas veces te va a llevar entre 2 y 3 años. Entonces imagínate si no te tomas el tiempo como para poderlo hacerlo. Si nada más dices, ¿sabes qué? Yo ya trabajé 20 años en una empresa cotizando, entonces yo ya tengo garantizada mi pensión, ¿no es cierto? Entonces me espero hasta los 60 años y a partir de los 60 años te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que volver a cotizar cuando menos un año, pero además tienes que hacer esto y esto y esto y eso otro más. Cuando te das cuenta se tienen que pasar 3 años. Si tú tienes una enfermedad, si ya no tienes recursos, ya no tienes manera de contratar energía, si no tienes energía. Entonces, desafortunadamente la mentalidad del mexicano es, lo primero es enojarnos. Lo segundo es mandar todo al demonio y que se lo queden. ¿Sabes qué? No, es un derecho. Aquí la idea es, lo que nosotros les decimos es, previene, tienes que prevenir todo este tipo de situaciones. Si tú lo haces con la debida anticipación, lo que nosotros les pedimos es que cuando menos lo hagan con 5 años de anticipación para que lo lleven con toda la calma del mundo y puedan planear absolutamente todo. Se puede hacer con ese tiempo, pero sabes que si te faltan 2, 3 años no hay bronca, ya tienes que tomar cartas en el asunto, no te puedes esperar hasta el último momento. Esa es una situación desafortunadamente que mucha gente no entiende. Hijo, yo creo que nos está costando trabajo, ¿no? A todos ordenarnos. Ya platicamos el lunes sobre el orden. Pero yo creo que hay que hacerlo por ese concepto también, ¿no? Del orden, de hacer las cosas, ¿cómo te puedo decir? Con disciplina, con disciplina, porque si nos vamos acostumbrando a eso, o sea, todo va teniendo una razón de ser y todo vamos a obtener frutos o resultados positivos de todo lo que hagamos, y a lo mejor en ese momento sí se vuelve automático, ¿no? Sí, de hecho esa es la idea. Mira, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las familias? En las familias es, oye, tenemos que llegar a las 10 de la mañana a la fiesta que nos invitaron, ¿no? Ahorita llegamos a las 12 del día. Se sirve de comer a la 1 de la tarde y nos sentamos a comer a las 2 de la tarde. Es decir, no le damos su justa medida a cada una de las situaciones. Pero aguas, en lo que es el tema de pensiones, yo pienso que sí tenemos que hacerlo con la debida anticipación. A los jóvenes que muchas veces cometemos el error de decir que son el futuro de México, no, los jóvenes son el presente de México. ¿Sí? Tienen que empezar en un momento dado, en este momento, ya a prever cómo se van a ir, porque ellos se van a ir pensionados de manera distinta a nosotros. Nosotros de alguna manera tenemos muchas ventajas, pero si no prevemos todos los problemas o vicisitudes que se pueden presentar en el camino, pues tampoco lo vamos a lograr. Entonces aquí la cuestión es, si es un derecho, ¿por qué no lo podemos hacer efectivo? ¿Por desidia? ¿Por desinterés? No es justo. No, definitivamente, yo creo que es más que como tú decías, ¿no? Más que un derecho, un privilegio, un gusto, es una obligación. Es una obligación hacerlo, porque con eso contribuimos también a que el mismo Estado también se reordenen las cosas, ¿no? Porque ese dinero pues, se va a quedar ahí, que alguien lo puede tomar ese dinero. Sí, de hecho, si tú falleces y no hay alguien que reclame ese dinero después de 10 años, pasa a ser parte de patrimonio del Seguro Social y ese dinero se tiene que utilizar para crear infraestructura. ¿Sí? Entonces, aquí no se vale, por ejemplo, que
mira, el mexicano tiene como costumbre echarle la culpa a todo el mundo. Entonces, ¿sabes qué? No, es que el gobierno no me dio mi pensión, son unos rateros, son unos desgraciados, son lo peor de la vida. Pero a ver, perdón, ya una vez que empezamos a verificar qué fue lo que pasó si no lograste tu pensión, pues lo primero que nos damos cuenta es que no te interesó. Ujú. Es la verdad, no te interesó. La ley está hecha para cumplirse. Entonces, si no la cumples tú, perdón, no te interesó. No fue culpa del gobierno, no fue culpa de que el perro se atravesó, que un gato negro se te atravesó, que te pasaste abajo de una escalera. No, eso no es mala suerte, eso es desinterés. Sí, es que nuestra cultura, bueno, hemos tenido una cultura muy paternalista de parte de tanto el gobierno como de las instituciones, donde nos han mermado esa como capacidad de autorresponsabilidad. Nada más queremos, ¿no? Estamos como acostumbrados, ¿no? Estirar la mano. Ujú. Y a lo mejor también nuestros papás, no sé si ellos tengan también ahí parte de responsabilidad sobre esto, pero por lo menos las nuevas generaciones veo que hay más emprendimiento cada vez y esto yo creo que nos va a traer adultos diferentes, ¿no? Pero lo que pasa es que también yo detecto lo siguiente, sí se emprenden, pero situaciones que les puedan generar alguna situación. No prevén a futuro, todavía no se acostumbran a planificar a corto, mediano y largo plazo. Bueno, de hecho te voy a decir otra cosa, o sea, la visión de futuro de un mexicano es a un año, Desafortunadamente así. y si no menos, o así como troleando, ya saben a quién, ¿no? No menos, 2 años, ¿no? Máximo. Pero la visión de futuro de un japonés, por ejemplo, y aguas, es de 300 años. O sea, los japoneses tienen esa visión de pensar no en ellos, ni en sus hijos, ni en sus nietos, sino en sus bisnietos o tataranietos. Pero fíjate que aquí una situación también hay que tomar en consideración. Las generaciones anteriores en los mexicanos sí tenían la cultura de planificar a futuro. Porque, mira, no existían los créditos o no se confiaban tanto en los créditos. Ellos se ponían la meta, por ejemplo, de crear un pequeño negocio, y empezaban a ahorrar y se ponían un plazo. Y si no se cumplían ese plazo, extendían un poco más el plazo, nada más. Pero seguían ahorrando. Y hasta llegar a lograr lo que ellos querían. Y ya posteriormente, si ya ponían su negocio, si les iba bien y les iba mal, era otra situación. Pero ya llegaban a cumplir la primera meta. Entonces después ya se ponían otra meta. Ahora que sea exitoso mi negocio, ¿no? Pero sí van poniendo metas. Aquí la cuestión eran metas a mediano plazo, no era una situación que lo iban a hacer de la noche a la mañana con un crédito, no, porque no existían créditos, los tenían que hacer en base a esfuerzo. Sí. Muchas veces estaban ahorrando a lo mejor 5 años para hacer una panadería, pero era un plazo a mediano plazo, vamos. Fíjate que está interesante esta reflexión porque sí tienes razón. Antes la gente planeaba y generaba negocios en base al ahorro, pero también hay que analizar otro punto que es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo a la fecha de hoy no es el mismo de 1960. Es un hecho, O sea, con el sueldo de 1960, con no sé qué te gusta, una jornada laboral, llamémoslo sueldo mínimo, no sé cuántos kilos de tortillas se comprarían. Y con la jornada laboral de hoy, que sería el mismo sueldo mínimo, pues son si acaso 10 kilos, ¿no? No, menos. O menos. Estamos hablando de que están en 80, vamos a poner en 88 pesos. Y el No, kilo, 102, ¿no? Está el salario mínimo. Porque acaba de subir, ¿no? 102 más o menos. Y está en 15 pesos el kilo de tortilla. Bueno, son como 6, 7 kilos, ¿no?
6, 7 kilos. Entonces, haciendo esa comparación, pues sí nos damos cuenta que hoy nos cuesta más trabajo ahorrar. Y bueno, la política neoliberal de nuestro país, pues nos orilló a tener que vivir del crédito. Y no es malo, de hecho No, no es no malo. es malo, pero no es bueno. Así es. Aquí la cuestión es, si no manejas ¿cómo te? Una planeación a corto, mediano y largo plazo, tarde que temprano te vas a empezar a fracasar. ¿Por qué? Porque si todo es a corto plazo, es decir, si hoy consigo el crédito y pongo mi negocio y hoy mismo no me da ganancias, ya no sirve. Y lo desecho. No, tienes que darle su tiempo a todo. Sí, o sea, el chiste, dicen por ahí, el refrán no es llegar, sino saber llegar, ¿no? Y conservarte. Así es. Bueno, vámonos al corte, 1 minuto, regresamos, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana, hoy, miércoles de pensiones, aquí con nuestro amigo José Luis García? Regresamos. Vamos a acabar. Bueno, pues continuamos aquí con esta charla sobre verdades y mentiras sobre las pensiones del Seguro Social. Nos hemos ido como extendiendo hacia los lados, hacia temas que pues a lo mejor no estaban planeados, pero que mucho tienen que ver sobre esta, pues, ¿cómo le llamamos? ¿Decisión? Y efectivamente. Responsabilidad, ¿no? Sí, más que nada es responsabilidad. Aquí recordemos de que nosotros no podemos dejarle todo al gobierno. Papá, el gobierno ya se acabó. Aquí es básicamente qué responsabilidad tengo yo para lograr una pensión. O sea, no te puedes, lo primero que tenemos que entender es de que no te puedes confiar al poco o mucho conocimiento que tengas, ni del conocimiento de todo tu entorno. ¿Por qué? Porque si no son especialistas es muy complicado, ¿sí? Ahora bien, nosotros como especialistas también tenemos que tener muy en claro que en un momento dado la gente adolece de mucha información y la información que consiga no es muchas veces real o verídica. Entonces tenemos que empatar todo el grado de conocimiento con el grado de desconocimiento de la gente para poder explicarles en un momento cuáles son los beneficios a los que pueden llegar a obtener y recordar lo que es un derecho. Pero derecho que no se reclama, derecho que se pierde, por principio de cuentas. Es que ese yo creo que sería de los primeros mitos, ¿no? O como leyendas, de que es automático, ¿no? Sí, como que todos tenemos esa idea grabada, no sé por qué, de que ya nomás acabando la edad de X, ya me toca mi pensión. Así es decir, miren, recuérdense, el hecho de haber trabajado 20 o 30 años y cotizando no necesariamente te va a significar que en automático ya tienes la pensión. Uh-huh. Y tampoco que tú hayas trabajado 20 años y ya hayas dejado de cotizar 10 años, ya perdiste la pensión. No es cierto. Para todos se tiene que reunir una serie de requisitos. La cuestión es de que se tiene que validar y verificar
caso por caso, porque cada caso es completamente distinto. Sí, o sea, no importa, yo creo que no importa la situación en la que se encuentren hoy. O sea, como dice José Luis, para todo hay una opción. Yo creo que solamente si ya se murieron, ¿no? Sí, no, Sí. y con todo Bueno, y eso, y todavía la mejor, fíjense. y con todo y eso, si estás en conservación de derechos y te sobrevive una viuda y tú nunca solicitaste la pensión, pudiera ser que tu viuda pueda acceder a una pensión de viudez. Fíjense, hasta estando muerto todavía se puede recuperar. Así es que abusados, pónganse vivos. No, pues es otro mito, fíjense, otra mentira por ahí que si ya me morí, ya se perdió todo, pues todavía hay posibilidad, ¿no? Efectivamente. Si hubiera un hijo, a lo mejor. Si hay un hijo menor de edad o hasta 25 años que esté estudiando. Pero si es adulto, entonces ya él es independiente, Si ya, ¿no? mira, si tú ya tienes 18 años y ya trabajas, ya no te toca. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene hijos con algún grado de discapacidad Uh-huh. y que desafortunadamente nunca se preocuparon porque el Seguro Social les reconociera esa discapacidad a su hijo. Es importante que recuerden que si el Seguro Social no tiene conocimiento de esto, él puede perder en un momento dado la posibilidad de obtener una ayuda y además el servicio médico de por vida. Si a ti te llega a pasar algo, él se queda protegido. Uh-huh. Entonces, son situaciones que, como te digo, la ley de pensiones del Seguro Social no nada más va enfocado a una sola situación, así a ti trabajador, y cuando tú te mueres ya se acabó. No, está pensada de tal manera que todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todos los derechos que tú has acumulado, los permean a tu familia. Obviamente se tienen que llenar una serie de requisitos. Entonces la cuestión es, tenemos que saber exactamente qué hacer para poder seguir conservando todos esos derechos. Oigan, pues bueno, ¿qué más pueden pedir? Miren, a lo mejor no somos contadores, él no es contador titulado, pero no estamos hablando del ISR, estamos hablando de la ley de pensiones, donde no hay una licenciatura todavía. Como tal, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, solamente un especialista, y aquí está con nosotros, con ustedes, pues brindándoles toda la información que se requiera. Obvio, habrá algún momento en el que tenga que haber un apoyo más directo, y como un contador, pues requerirá unos honorarios, como un abogado, requerirá unos honorarios, y él también como un especialista que los apoye, ya no que los asesore, que los apoye. Entonces pues ya requerirá de algunos honorarios, pero esa ya es cuestión de verlo individualmente y acordar si sí o si no. Pero por lo mientras hay una serie de información que él está poniendo a su disposición. Y pues en el caso de que ustedes requieran algo más ya personal, pues también fíjense, tenemos esta, ¿qué se puede decir? Interacción. Suerte, o cómo lo podemos llamar. Pues sí, o casualidad de que ya estemos en este canal, en este programa. Entonces, pues no sé, me gustaría que nos compartieras otra vez tus datos de contacto para que cualquiera que quiera alguna apoyo ya directo, vamos a llamarlo apoyo, ¿no? Sí, de hecho, miren, nosotros básicamente nos anunciamos vía Facebook, se llama Pensiones México la página, y ahí aparecen nuestros teléfonos de contacto y todo. Pero para nosotros sí es importante, por ejemplo, si quieren tener un contacto directo, lo pueden hacer directamente aquí en la estación de radio, nos pueden dejar un número telefónico, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. También nosotros nos alimentamos muchas veces de todas sus dudas. ¿Por qué? Porque, como les decía, yo me puedo poner a platicar de 1000 temas y son temas a lo mejor ya demasiado técnicos. Uh-huh. Pero lo importante es saber en qué tienen dudas ustedes para poder aclarar todas esas situaciones. Si no tenemos bien en claro en qué estamos adoleciendo, pues tampoco
vamos a saber en qué les podemos ayudar, en qué les podemos servir. Aquí la idea es, compártenos todas sus dudas para ver en un momento dado de qué manera podemos ir tocando los temas semana con semana. Fíjate que el ejemplo que puse yo del contador es exactamente perfecto, ¿no? Porque cuando ustedes van a ver a un contador y dicen, oiga, pues mire, quiero arreglar mi contabilidad y todo, y le dicen la mitad y ocultan la otra mitad, no, pues olvídense, seguritos tache, ¿no? Un abogado, ¿no? Van y le dicen, oiga, que mire que tengo este problema, y le ocultan la mitad. Mira, es como si fueras al doctor. A ver, doctor, me siento mal. Dime, ¿qué sientes? Pues es el doctor. A ver. Sí, obvio. Entonces, esto ya se volvió una especialidad. Por eso yo siempre se han fijado que siempre lo nombro o lo cito como especialista en pensiones. Porque esta información o esta capacidad no se adquiere ahorita, por lo menos, en una universidad. Eso es en base a pura experiencia propia. Pero con todos los datos que él nos da, no nos queda de otra más que reconocer que es un especialista y que tiene la información correcta en este momento. Hemos debatido hasta de más cosas fuera de cabina, ¿eh? Así es. ¿No? Entonces, pues no sé con qué nos vamos y te esperamos el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles y por favor, amigos, mándenos sus dudas. A nosotros nos sirve para en un momento dado poder plantear la situación del próximo programa. Bueno, pues gracias otra vez a Luis, a Samuel, a Fede que nos apoyan ahí en controles, a Brenda que se echa porras. Y pues recuerden, amigos, que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿no? Y no se vayan, que sigue nuestro excelentísimo programa de seguridad electrónica con Luis Chávez y David Miranda.